Iván, en términos de lo que es la actividad importadora, los analistas suelen argumentar de que en el segundo semestre de cada año usualmente se da una presión en términos de lo que sería el tipo de cambio por la actividad importadora. ¿Cuáles son a ir aumentando en cuanto a su participación de importaciones y si esto evidentemente forma parte de una presión extra para el tipo de cambio? Bueno, ese es un comportamiento cíclico y estable, digamos, ya en nuestra economía. Sobre todo el último trimestre del año es un trimestre de alto impacto en el consumo, en general orientado en parte a las fiestas de fin de año y también a una serie de eventos a algunos otros factores que normalmente inciden en la cantidad de productos que van llegando al país, ¿verdad? No te diría que el periodo julio-septiembre sea crítico, pero sí definitivamente octubre, noviembre y diciembre son meses en los cuales la demanda de importación aumenta y son meses en los cuales obviamente el sector importador genera mayor presión sobre el tipo de cambio, ¿verdad? Podría haberse compensado también ese factor por alguna otra exportación no tradicional que pueda tener salida importante en ese periodo, pero en condiciones normales sí, la importación genera una presión sobre el tipo de cambio en los últimos 3 meses del año. Y obviamente si todo se da como habitualmente ocurre en nuestro mercado, habrá una mayor presión, particularmente en ese periodo, que implicará, como siempre se ve, una suba del tipo de cambio hacia final de año, ¿verdad? Y la actividad importadora viene sólida, Iván. Tenemos que recordar que estamos hablando de un año de crecimiento económico. Hay segmentos en nuestro país que evidentemente están repuntando, están teniendo buenos resultados y eso demanda también importaciones para muchos de estos sectores productivos de nuestro país. Y por otro lado tenemos las exportaciones que están sólidas según los datos del Banco Central, pero en algunos casos estamos teniendo precios menores que hace que entren menos divisas. En síntesis, Iván, la actividad importadora estaría siendo lo suficientemente sólida en este año 2024 según la visión de ustedes. Bueno, hay algunos factores para pensar que sí. Por un lado, la corrección del tipo de cambio en la República Argentina hace que varios productos o varios rubros que antes entraban de manera informal estén volcándose de vuelta a la formalidad y eso genera una presión a una mayor cantidad de importaciones por el canal formal y por tanto aumenta el volumen de las importaciones, perdón, de ese listado de rubros, por decirlo de alguna manera. También sí, un crecimiento económico en general generaría una mayor demanda, no solamente de productos de consumo final, sino que toda la actividad primaria, el agrobusiness, que tenga un buen rendimiento implicará mayor importación para el año que viene, probablemente de maquinaria, equipos, semillas, combustible mismo y una serie de insumos, cubiertas que ese sector genera como elementos de consumo. Entonces, un buen año económico en ese sector también genera presiones sobre la importación. Así que es de esperar que sí, que varios rubros de importación tengan un mayor movimiento que el año pasado y por lo tanto sí generan una presión mayor sobre el tipo de cambio de lo que fue el año pasado. ¿Ustedes tienen desde el Centro de Importadores algún tipo de estimación sobre la actividad importadora en general, Iván, en términos de lo que sería crecimiento o se manejan con las proyecciones del Banco Central? Le- Contrastamos la proyección del Banco Central con datos de nuestros principales asociados. En algunos rubros son similares, en algunos otros rubros hay distorsiones muy grandes, obviamente porque son generalmente rubros que no son medidos muy finamente por el Banco Central, pero diría que en la orden de magnitud de lo que publica el Banco Central o la tendencia, por llamarlo de alguna manera, más allá de mirar el número puntual, es razonablemente certera, ¿verdad? Así que sí, estamos hablando de un primer trimestre del año en el cual hubo un crecimiento de aproximadamente 5 a 6% de las importaciones versus el primer trimestre del año pasado. Iván, no es para entrar en ningún tipo de polémica, pero ¿en qué sectores específicos ustedes notan esta divergencia estadística? Fundamentalmente en los sectores que no son parte muy sensible de lo que es la canasta básica, digamos, ¿verdad? Entonces el Banco Central se enfoca en medir
elementos que alteran fundamentalmente el costo de vida, el ratio de inflación y demás, ¿verdad? Hay muchos sectores de importaciones, como ser el caso de la electrónica, por ejemplo, en donde no hay un foco muy claro del Banco Central y como esa electrónica tiene también una porción importante de lo que es el régimen de turismo en los puntos de frontera con Brasil. Entonces, ahí hay elementos diferenciales importantes entre la medición del Banco Central y la de los importadores más importantes, que hacen que ese factor no siempre esté muy bien medido, ¿verdad? También el Banco Central estima de alguna manera cuánto de ese producto es vendido por la vía del régimen de turismo, es decir, es comprado por turistas brasileños y cuántos quedan en el mercado paraguayo, y esa estimación no necesariamente es cierta porque utilizan un factor único para todos los productos y realmente cada producto tiene un comportamiento muy distinto. Hay algunos que realmente, si bien ingresan como importación por el régimen de turismo porque tienen la posibilidad de ser vendidos en ese régimen, algunos de ellos, gran parte, también se venden en el régimen normal, es decir, dentro del mercado paraguayo, y por lo tanto finalmente terminan pagando su IVA general y todos los tributos correspondientes, aunque hayan entrado por el régimen de importación de turismo, porque es lo necesario para poder aprovechar ese régimen en el momento en que uno haga finalmente ventas a turistas brasileños, ¿verdad? Pero no quiere decir que el 100% de lo que ingresa bajo ese régimen se venda bajo ese régimen. O sea, finalmente en el momento de la venta es cuando se diferencia cuánto finalmente va a turistas y cuánto queda en el mercado doméstico, ¿verdad? Y ahí es donde se producen la mayor cantidad de distorsiones. Iván, un tema que ya tocamos en una entrevista anterior, pero quiero reiterar para justamente dimensionar la importancia de lo que es el tipo de cambio para la actividad importadora, es que el sector importador, el importador prácticamente no tiene muchas alternativas para chulear al dólar, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de una cuestión que es estratégica para la actividad importadora y por más de que existan algún tipo de herramientas que podrían ayudar, el sistema de pagos en moneda local o tal vez algunas coberturas cambiarias, no están lo suficientemente extendidas para que se pueda decir que se tiene muchos instrumentos para poder tener una alternativa para la cotización del dólar. Sí, las herramientas que podrían existir son el forward de tipo de cambio. Finalmente, eso está indexado a la expectativa de suba del tipo de cambio que manejan los economistas de los bancos. Es decir, de esa manera uno no se escapa de una tendencia clara al alza, ¿verdad? Cuando el dólar tiene una proyección constante de alza, el forward no genera un mayor beneficio para el importador, porque lo que se ahorra de alguna manera por tipo de cambio en el momento de la compra lo tiene que pagar de otra manera en la financiación de ese forward, ¿verdad? Entonces, no genera una ventaja realmente sostenible o que pueda impactar en precios. Y por otro lado, el sistema de pagos en monedas locales del Mercosur, que algunos ya están de alguna manera legitimados, pero no reglamentados, hace que todavía no funcione muy bien para la economía del Mercosur, perdón, el pago de las importaciones en reales o en peso argentino, ¿verdad? El sistema más avanzado es el que está desarrollándose entre Argentina y Brasil, para que ambos países puedan pagar sus importaciones, ya sean pesos o en reales, pero ese mecanismo no lo tenemos todavía 100% disponible aquí, si bien gran parte de la importación viene del Mercosur y podría ser un elemento, ¿verdad? Porque así como como el guaraní se ha depreciado contra el dólar, el real también se ha depreciado, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos tener nuestra importación de Brasil indexada al real y no al dólar, podría ser una solución que en este momento no está 100% vigente. Y una cuestión que me parece complementaria al análisis, Iván, es que muchos de los rubros importadores, por más de que el dólar esté alto o que los precios internacionales estén altos, no pueden dejar de consumirse o no pueden dejar de ingresar a nuestro país porque forman parte de la demanda orgánica, entre comillas, de la economía paraguaya, como puede ser el combustible u otros rubros. Es decir, que la cotización del dólar esté alta tampoco hace de que se tenga la posibilidad de consumir menos tal vez de los productos que se importan. No, definitivamente, como bien decís, hay una porción muy importante de importaciones, empezando por el combustible, como decíamos, pero siguiendo por mucho de lo que son insumos para la industria. Es decir, uno tiende a
relacionar con como que la importación no es equivalente a la industria, son fenómenos distintos. Sin embargo, gran parte de nuestros asociados importan mercadería para transformarla vía industria en producto de consumo final, ¿verdad? Entonces, muchísimos rubros que uno no lo piensa con mucho detalle son de consumo constante y tienen una porción muy importante de su costo atado a las importaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso del combustible es el 100%, pues, mercadería que no se transforma, sino que así como viene, se almacena y se vende, ¿verdad? Y sin embargo hay otros casos donde sí hay una gran porción del costo de un producto determinado por la importación de la materia prima que es un componente importante de sus costos, ¿no? Entonces, el efecto de la importación en el costo general de vida del Paraguay es bastante más amplio de lo que uno presume, ¿verdad? No estamos hablando solamente de bienes suntuosos de consumo final, ¿verdad? Estamos hablando de prácticamente toda la canasta de consumo tiene algún componente relacionado a la importación. Bueno, Iván, tocará ver cómo va evolucionando el tipo de cambio en nuestro país. Lastimosamente, al menos por ahora, el panorama no es muy alentador. Estuviste mencionando que esto evidentemente preocupa al gremio importador y tocará ir viendo cómo evoluciona el tema para saber cómo también va a ir impactando al sector y a la economía paraguaya. Sí, como lo decía vos, lastimosamente ya estamos en una situación en la cual, más de ser una preocupación para el importador, va a empezar a ser una preocupación para el consumidor final, ¿verdad? Es decir, el consumidor va a empezar a sentir el incremento de precios en los productos y eso va a terminar impactando finalmente en el ratio de inflación, que es otro factor que el gobierno pretende controlar. Y como te decía, debido a la importante participación de la importación en varios rubros de consumo del país, entonces ese efecto de la suba de productos importados en el total de los productos de consumo del país va a ser relativamente notable a nuestro entender, ¿verdad? Iván, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis, evidentemente, lo que son las novedades del sector importador de nuestro país nos parece un tema sumamente relevante y que siempre queremos analizar, así que esperamos contar siempre con tu participación en este espacio. Un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes, compartir un poco la situación y darles la visión del Centro de Importadores de lo que nos preocupa y de lo que esperamos para adelante. Siempre con el optimismo de que las cosas tiendan a mejorar y que efectivamente se materialice el crecimiento que esperamos para nuestro país y se vayan también con eso disminuyendo los gaps sociales que tenemos como meta todos los empresarios y todo el país de ir achicando para un mejor bienestar de todos nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, Iván, estamos en contacto. Hasta luego, gracias.